Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Abre tus ojos, cambia tu mundo. Yo soy Alison González, gerente de operaciones en Comparticipación y coordinadora nacional de Un Día por Todas. Tenemos también a Mayela Sepúlveda, directora editorial tanto de Comparticipación como de Un Día por Todas. Y tenemos a una invitada muy especial, la señora Cristina González, quien en un momento más la vamos a presentar, pero lo que nos llama el día de hoy a platicar en colaboración con Un Día por Todas, con participación y con la señora Cristina, pues es el valor de la mujer y hoy poniéndole atención especial o el foco especial en la mujer mayor. Creo que es un tema que a veces que se habla poco, que no se le da mucha importancia o no se le dan los suficientes espacios para reflexionar. Por eso el día de hoy estamos aquí para disfrutar de un diálogo y pues bueno, sacar muchos frutos de esta conversación. Maye, Cristina, ¿alguna primera impresión de esta introducción que ustedes quieran complementar? Nada, pues muy honradas de tener a Cristina en este programa. La verdad es que es una mujer muy, muy completa y ahorita a lo largo de la plática van a darse cuenta porque la apreciamos y la admiramos muchísimo. Bueno, Cristina, brevemente voy a presentarla. Cristina es filósofa, tiene la carrera de filosofía, también es tanatóloga, es consultora familiar, es educadora en la fe y actualmente está estudiando su segunda carrera profesional, que es la licenciatura en teología y además la estudia en línea por sus múltiples ocupaciones, que ahorita ya nos va a contar. Pero pues le damos la más cordial bienvenida a Cristina. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para estar platicando hoy con nosotras sobre un tema que, como dice Alison, es muy importante y nos parece que era pues muy importante retomar lo que es el valor de la mujer adulta mayor. Muy bienvenida, Cristina. Alison, Mayela, muchísimas gracias por la invitación. No saben cuánto se los agradezco. Y bueno, pues ojalá y este rato que conversemos sea un momento en el que podamos, sobre todo, darle ideas a todas esas mujeres que a lo mejor creen que ya se terminó su vida por la edad que tienen. Y no es cierto. La vida no se acaba, reverdece cada vez que nosotros queremos. Y pues ese será en buena medida parte de lo que platiquemos. Estoy a sus órdenes, les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Y me gustaría hacer una breve introducción a nuestra campaña anual 2025 de Un Día por Todas, que se llama El valor de ser tú. Creo que vale la pena explicar un poquito el contexto de esta campaña y por lo tanto se va a explicar el espacio que estamos abriendo hoy. Esta campaña, cuando la pensamos hace algunos meses, pues buscaba crear un espacio para, a través de reflexiones, eventos, talleres, pudiéramos tomar conciencia del valor y la dignidad de las mujeres, ¿no? Y con ello implica pues también valorar todas las aportaciones que podemos hacer en los distintos ámbitos en donde nos desarrollamos y a lo largo de nuestra vida, ¿no? En las distintas etapas de vida en las que nos encontremos. Desde el inicio de nuestra vida, en la infancia, adolescencia, ¿no? Ahora también como mujeres mayores. Y pues bueno, esto con el fin de contribuir a fortalecer el autoconcepto que podamos tener las mujeres de nosotras mismas y impulsar nuestro desarrollo personal. Esta campaña es la de este año. Como bien recordarán, en Un Día por Todas trabajamos por campañas anuales. Entonces, como un rompecabezas va abonando a pues a todos los trabajos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Nada más para refrescarnos, otra campaña trató de redes de apoyo, ¿no? Y de la importancia de como mujeres apoyarnos entre nosotras mismas, como en un efecto no sé, solidaridad, ¿no? De no dejar a ninguna atrás, ¿no? Hemos tratado los temas de seguridad, en fin, creo yo que pareciera obvio, pero hablar de la dignidad de la mujer y del valor
es urgente, es importante y sobre todo por la realidad en la que vivimos, ¿no? Donde sería obvio decir hay que valorar a las mujeres, pero estamos viendo un contexto complicado y difícil de creer a veces, ¿no? Pero por otro lado también tenemos realidades, que nos inspiran mucho, ¿no? Vemos mujeres liderar, por ejemplo, ahora el Comité Olímpico Internacional es la mujer después de 130 años que lidera pues este espacio de deporte atleta, ¿no? Y de primer nivel. Entonces, pues bueno, tras este contexto, Maye, vámonos ahora sí, a las preguntas, pues para ver de primera mano con tu testimonio, Cristina, cómo has logrado, pues, desarrollarte de la manera en que lo has hecho. Muy bien, pues la primera pregunta que queremos hacerte, Cristina, y ahora sí te voy a tutear. Si pudiéramos poner un examen como si fuéramos, si estuviéramos en la escuela, si pudiéramos poner un examen a la sociedad sobre el valor que la misma sociedad está dando hoy al adulto mayor, ¿qué calificación crees que sacaría la sociedad? Bueno, pues realmente tendríamos también un poquito que dividir por estratos, porque en algunos estratos el ambiente en el que la mujer misma se mueve se preocupa de ciertos aspectos, pero hay otros en los que si no es el pleno de la sociedad no tienen ninguna atención el adulto mayor, muy concretamente las mujeres, que es de quien estamos hablando ahora. Y por lo mismo habría estratos sociales en los que les pondríamos un 7, en otros un 8, pero Mm, realmente llegar a un 10 yo creo que ninguno. Desafortunadamente creo que en cuanto a la atención que se da al adulto mayor en general, tanto así como un 10 y que esté plenamente atendido, no. Lo vemos por casos aislados, pero no como un tema de tipo social que realmente se preocupe por el adulto mayor. ujú, correcto, tienes mucha Sí, razón. Sí, es triste, es la triste realidad de nuestro país. Y creo que así es. en general, creo que en otros países no están lejos tampoco de esta realidad. Hay países muy desarrollados en los que efectivamente hay una atención muy buena, pero también no es como tan generalizada. Entonces, me parece que tristemente esa es nuestra realidad en México. Efectivamente, tristemente, como bien dices, no hay a nivel mundial una valoración del adulto mayor. De hecho, si observamos pues esa tendencia a la cultura del descarte, Ujú, descarta los dos polos vulnerables, que son el bebé en gestación y el adulto mayor. Hoy vamos a hablar únicamente del adulto mayor, pero desafortunadamente sí forma parte, definitivamente forma parte de esa mentalidad del descarte. No se le aprecia, no se le valora, no se tienen programas que realmente le den una atención integral. Algunos programas le dan algún apoyo económico, de hecho, hoy en día podemos ver que sí, pero la sociedad no valora el que sea para el bien del anciano o para el bien del adulto mayor, porque me ha tocado conocer casos en los que familiares cercanos, a veces tristemente los hijos, están muy preocupados por esa ayuda económica que puede recibir el adulto mayor, pero para beneficio de ellos, no para beneficio del adulto. mm, Y mm, desafortunadamente no hay, y yo creo que ese es el problema más serio, no hay una cultura de aprecio de todo lo que implica un adulto mayor. La historia es maestra de vida y un adulto mayor tiene una historia muy grande, por lo tanto tiene mucho que enseñar con respecto de la vida. Y la superficialidad con la que vivimos hoy en día a causa de la posmodernidad
que se vive sin raíces, sin valoración de lo que es los metarrelatos históricos, metarrelatos religiosos. Se vive con una sensación de flotar, por eso hablo de que se vive sin raíces, y se flota en la superficie. No hay una reflexión profunda de lo que realmente implica la vida y menos aún de lo que implica la vida de un adulto mayor, porque todo se considera valioso siempre y cuando tenga un valor económico, tenga un valor placentero, tenga un valor de fama, en fin, o sea, no hay el valor que debiera tener la vida por sí misma, simplemente por el hecho de existir un ser humano vale, independientemente de cuál sea su edad, su condición de vida. Un ser humano, por el solo hecho de existir, ya es valioso, porque en realidad está siendo una chispa de vida en medio del mundo. O sea, es una presencia del creador, cualquier ser humano, porque realmente tiene el ser, pero tiene el ser en cuanto a la participación de su creador. Y eso es hermosísimo, hermosísimo. Y no se conoce, no se valora y lo peor aún, se desprecia la vida. Sobre todo, muy concretamente, que es nuestro tema de hoy en el caso de los adultos mayores. Qué interesante. Y creo ya que estamos entrando en esta reflexión de que por un lado vemos que en la realidad no se valora, no se le da el espacio o no se le busca tratar al adulto mayor como se merece por sí mismo, ¿no? Ujú. ¿De qué formas se expresa o se ve que se valora poco a los adultos mayores? O sea, en lo concreto, en el día a día, no sé, o sea, usted con a lo mejor amigos cercanos, si lo ve cuando va al supermercado, cuando va a la escuela, o en su casa, ¿no? Digo, no queremos ventanear a nadie aquí, ¿verdad? Pero de alguna manera en concreta, si usted, lo nota, ¿en dónde lo ve? Bueno, realmente, a raíz de que me hicieron favor de invitar a este programa que me parece muy interesante, me dio un poquito a la tarea de visualizar más allá de mi entorno. Y podríamos hablar de distintas formas de descuidar, aunque aparentemente se ha cuidado, de que hay personas que creen cuidar, pero lo que pasa es que dan en un momento dado únicamente bienestar material o cuidados, podríamos decir, inmediatos, pero no todo lo que implica la atención a una persona, que es diferente. ¿No? Y pregunté entre otras personas, me llamó mucho la atención, voy a ir por partes, me llamó mucho la atención lo que me compartió la señora que me hace favor de ayudarme en el aseo de la casa, porque le pregunté y le digo, ¿tú qué opinas de cómo se trata a los adultos mayores? ¿Tú qué ves? Pues, no sé, en tu entorno, tu familia, etcétera, ¿qué es lo que ves? Y me dice, ay, yo lo que veo es que no nos enseñan a cuidarlos. Dice, en el DIF que hay ahí en el lugar en el que ella vive, dice, pues sí, los ponen a bailar o los ponen a hacer rompecabezas o les pasan alguna película. Dice, pero a nosotros, a las familias, no nos enseñan a cuidarlos. Entonces, si se Mm, enferma, no sabemos cómo cuidarlos. Se nos puede morir en las manos y no sabemos qué hacer. Dice, para mí, por ejemplo, sería muy importante que nosotros supiéramos atender un estado de emergencia o que si es diabético nos enseñaran qué debemos cuidar de él, o que si es hipertenso, de qué debemos tener atención, qué debemos proporcionarle, qué debemos evitar.
Dice, y creo que eso sería muy importante que nos enseñaran a nosotros. O sea, no es solamente la atención del adulto, que desde luego es muy importante, sino que también a nosotros, me llama mucho la atención que ella lo dijera de una forma tan enfática, que nos enseñaran a nosotros a cuidar a los adultos mayores, porque muchas veces no los cuidamos y pues esa es la razón por la que se ponen peor o por la que se caen y se fracturan o por la que no comen lo debido o se enferman más frecuentemente. Ella me decía que su mamá, que es una mujer, la verdad no es grande, es aproximada. Bueno, yo digo que no es grande porque es aproximadamente de mi edad y su mamá sigue trabajando en los supermercados, empacando en los carritos, etcétera. Dice, pero pues realmente, si se enferma, yo no les sé inyectar, yo no sé qué hacer. Dice, y creo que si así como los ponen a ellos a bailar en el DIF, nos dieran a nosotros clases de cómo atender a un adulto mayor, nos serviría muchísimo. Y eso me pareció muy, muy, muy interesante, honestamente. Ahora, no es la única experiencia. Tengo, por ejemplo, otra situación de cómo se nota que no se cuida tanto a los adultos mayores. El lugar en el que tienen ustedes su casa es un lugar en el que vivimos muchas personas solas, muchas. Y coincidimos muchos de los que vivimos aquí, hombres y mujeres por igual. Cada quien vive en su departamento, desde luego, ¿eh? O sea, todos coincidimos, muchos coincidimos en que nuestros hijos no viven en la misma ciudad en la que vivimos nosotros. Mm. Y habemos algunos que tenemos la enorme ventaja del celular, de la videollamada, de la posibilidad de hacer un viaje nosotros o que ellos lo hagan y nos visiten. Pero veo otros casos en los que pueden pasar meses sin que realmente ni convivan ni tengan mayor comunicación con sus hijos. O sea, no hay propiamente el cuidado. Una de mis vecinas tuvo una fractura de cadera. Además, es una situación muy grave la de ella porque tuvo poliomielitis de niña. Entonces, anda en silla de ruedas. Cuando yo la conocí todavía caminaba, pero con bastones, pero caminaba. Sin embargo, tuvo una caída, se fracturó y ya nada más en silla de ruedas. Y me llamaba mucho la atención que quienes estaban al pendiente eran las vecinas, porque realmente no venían sus hijos. Y sus dos hijos sí viven aquí en la misma ciudad. Su caso no es el de muchos de nosotros que no viven los hijos en la misma ciudad. En el caso de ella, sus dos hijos, una mujer y un hombre, sí viven en la misma ciudad. Y no venían a atenderla. O sea, es como si tú puedes, tú te encargas de ti, tú sabes. Y era muy penoso verla todo el tiempo que pasó para poderse recuperar, incluso para poder volver a andar en la silla de ruedas porque se fracturó la cadera, no era una fractura menor, era una fractura seria. Y no, realmente no había esa valoración. Y otro aspecto con el que también puedo constatar que no se valora mucho al adulto mayor, ni se aprecia su compañía, ni lo que pueda aportar a la vida de la familia en cuanto a experiencia, cariño, etcétera, fue en una casa en la que estuve un tiempo porque tuve una cirugía muy seria y estuve 6 semanas recuperándome en esa casa. Era lo más práctico, o sea, mis hijos no iban a poder venir a cuidarme 6 semanas porque y los trabajos qué y la familia qué, o sea, no era posible. Y me fui a esa casa, es una casa que tiene 3 diferentes servicios.
Es residencia de adultos mayores, o sea, ya hay muchos adultos que esa es su residencia. Recuperación posoperatoria, que fue el servicio que yo contraté. ¿Y qué creen? Es guardería de adultos. Y ahí me pude Mm, dar cuenta de cómo para muchas familias es un estorbo el adulto mayor. mm, Y yo vi varias señoras, sobre todo una me llamaba mucho la atención, que iban y la dejaban a veces el jueves o el viernes y regresaban por ella lunes o martes porque habían salido de paseo o porque tenían compromisos y les estorbaba. Iban y la dejaban ahí. Entonces, de ella me llamó muchísimo la atención porque pues ella de alguna manera se da cuenta que estaba significando un estorbo para su familia y iba al jardín, además una casa muy bonita, con un jardín bonito, etcétera, y en la reja del jardín se ponía a decirle a la gente que pasaba, es que estoy secuestrada aquí, vengan a sacarme, por favor. ay, Dios mío, Sí, caray, pobrecita, pobrecita, o sea, se sentía muy mal, pero claro, había otras que no era así, de todos modos, pues se hacían al ánimo de que iban a pasar ahí el fin de semana porque le estorbaban a la familia. Y desde luego estoy hablando de gente con posibilidades económicas, porque pagaban una renta por dejarla allí. O sea, por eso al principio les decía que depende mucho de los estratos, claro. pero lo que es el común denominador es que no se aprecia, no se valora lo que implica un adulto mayor. Wow. Pues la verdad que como usted, como tú dices, Cristina, aún con las personas que tienen posibilidades económicas y Ujú, probablemente a veces es hasta más fácil deshacerse del adulto mayor en así es. estos estratos donde existe la posibilidad del recurso económico para que alguien más Ujú, se haga cargo de ellos. Y ujú, es muy triste, ¿verdad? Pero bueno, también conocemos ejemplos donde gracias a Dios también hay personas que son muy cuidadosos y los cuidan y los tienen en sus casas, pero como dices tú, o sea, realmente pues hay de todo y más bien la tendencia es a que se descuide. Y esto es una realidad, sí. pues Es que una podemos tendencia ver, general. Sí, es una realidad. definitivamente. Sí, sí, no, Y no se les valora mucho. no, y este caso que comentas, pues es muy triste, la verdad, porque las personas al final se dan cuenta eh, y se sienten solas y se sienten abandonadas. Entonces realmente, pues Totalmente. es una tristeza que suceda esto, ¿no? Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta que tiene bastante relación con esto que comentabas. Considerando ahora sí específicamente el tema de las mujeres, o sea, de las mujeres adultas mayores. ¿De qué crees tú que nos perdemos en la sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes, cuando no valoramos a las mujeres adultas mayores? ¿De qué nos estamos perdiendo? Pues en buena medida de lo que comentaba hace un momento. La historia es maestra de vida. Y una mujer que ha llegado a ser un adulto mayor tiene mucho que aportar a las nuevas generaciones. Mucho. Sobre todo porque estamos viendo que muchas de las jóvenes hoy en día, justamente porque pues han cambiado muy favorablemente muchas cosas y las jóvenes se preocupan más por prepararse, por desarrollarse profesionalmente, Ajá, ujú, hay aspectos que no se han desarrollado, aspectos que en un momento dado se han ido quedando en el baúl de los recuerdos de la abuelita y que si se retomaran, se ahorrarían muchos problemas. Se ahorrarían muchas terapias de niños desatendidos porque aprenderían el valor de atender a un hijo.
aprenderían el valor de estar con sus hijos, de aprender a equilibrar el tiempo entre el desarrollo profesional y el cuidado, pero no me refiero al cuidado de darle de comer o que la ropa esté limpia, sino el cuidado de su persona, de sus emociones, de sus conversaciones, de lo que necesitan. Y creo que justamente se están perdiendo de una enciclopedia de vida. De eso es de lo que se están perdiendo. Porque incluso aún en el caso de que se trate de mujeres que hayan cometido muchos errores en su vida, de los errores también se aprende. Y Ujú, de esos errores se puede decir, mira, yo ya lo hice, me fue muy mal, no lo hagas tú. claro. O sea, es tanto lo que puede enseñar un adulto mayor, tanto por lo que hizo bien como por lo que hizo mal. No tiene que ser una persona que diga, "Oh, no, 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 es que su vida fue impecable, todo le salió de maravilla". No, puede ser también una mujer que tuvo muchos tropezones, que tuvo muchos errores, pero que está haciendo muy bien. Hace poquito estaba viendo un video del Papa León XIV. Y entre las muchas cosas que hay en el video, que se los recomiendo, está estupendo, es un video que hizo Vatican News. Y o Mm, sea, es totalmente oficial, cero inteligencia artificial, es realmente un video del Papa. Y presentan toda su vida en Chiclayo, de donde él fue arzobispo. mm, Y dentro de las personas a las que entrevistan, hay una mujer que ella cuenta que fue objeto de trata de personas y la prostituyeron. Y ella era verdaderamente un objeto sexual que daba ganancias a quienes se la habían robado prácticamente, ¿no? De alguna manera dio con unas religiosas y ellas la rescataron, se la llevaron con ellas. Y con estas religiosas rehizo su vida y ahora se dedicaba a ir a los prostíbulos, a los table dance, etcétera, etcétera, a platicar con las muchachas y a decirles que no desperdiciaran su vida en ese tipo de actividades. Y les hablaba de su dignidad como ser humano. Y lo hermoso es cómo ella cuenta que su santidad León XIV le decía, eh, Margarita, tú eres una persona muy valiosa y muy importante. Estás haciendo una labor maravillosa rescatando a esas chicas, platicando con ellas y recordándoles cuál es su dignidad como personas, cómo se deben respetar como mujeres. O sea, esa mujer, nadie podría decir que tuvo una vida impecable, tuvo una vida terrible, pobrecita, sufrió muchísimo. ¿Y qué está haciendo hoy en día con esa triste experiencia? Salvarle la vida a otros, ayudar ujú, a otros. Entonces, claro, ya no es una jovencita, no es una mujer joven, o sea, ella no le calculo la edad, pero definitivamente es una mujer arriba, pero muy arriba de los 50 años, muy arriba. Desde jovencita fue que la llevaron a la prostitución y demás. Y esa mujer, su experiencia de vida es un tesoro para otros, porque está enseñando a otras mujeres a valorarse, a ujú, reconocer su dignidad como ser humano. Y de eso es de lo que se están perdiendo las nuevas generaciones, de la experiencia que puede tener una mujer mayor en todos los campos, en mm, un matrimonio claro. exitoso o en un matrimonio que fracasó, en unos hijos maravillosos o en unos hijos que fueron un desastre, en una vida profesional o en una vida de trabajo doméstico. Todas, todas van a tener algo que enseñar.
Y de eso es de lo que se están perdiendo al no valorar a las mujeres mayores. Qué interesante. Y me gustó cómo expusiste este ejemplo que denota el me valoré o no me valoré en aquel entonces, que hoy te lo digo así, ¿no? Para que tú que estás en otra etapa, puedas Ujú, tomar mejores decisiones. Pero ¿qué pasa cuando vemos o cómo valoramos a las mujeres mayores? Tú como mujer adulta mayor, ¿cómo ajá, crees que te valoras a ti misma y de qué ujú, forma expresas este valor a las mujeres mayores que te rodean, ¿no? Hablábamos de cómo hacia las jóvenes o mujeres más jóvenes, pues con toda la experiencia, pero ¿cómo te ves a ti? ¿Cómo te valoras a ti? ¿Y cómo valoras a tus amigas o señoras que comparten la generación? Bueno, mira, realmente eh, mucha de mi vida estuvo dedicada al trabajo y a la atención de la familia. Pero creo que hoy en día, a partir de que ya me quedé completamente sola, eh, la forma en que valoro y apoyo a las mujeres de mi edad es animándolas a no sentirse viejitas, animándolas a tener una vida propia, animándolas a que su vida no dependa de los hijos, porque a veces se echan a perder la vida los hijos. O sea, tengo algunos casos, por lo mismo que soy consultora familiar y tanatóloga, tengo algunos casos en los que he visto matrimonios que acaban rotos porque la mujer, por ejemplo, se dedica a cuidar a los papás porque los papás son muy demandantes. O un caso muy, muy triste de una chica, ella era soltera, una mujer de más de 50 años con un trabajo exitoso, era economista, pero la mamá muy demandante, se enfermó, no aceptaba que la llevara al Seguro Social, quería que siempre la llevara a la clínica tal y cual, etcétera, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, la mamá de cualquier forma murió porque todos vamos a morirnos, no hay nadie que se haya quedado de muestra, a todos nos llega el momento de encontrarnos con Dios y esta chica se quedó en la calle, se quedó sin trabajo, sin ahorro, sin casa, porque todo se lo fue acabando en atender a su mamá. Entonces, la forma en que yo les apoyo a las mujeres adultas, a las mujeres de mi edad, es, por un lado, que valoren su experiencia, su dignidad de ser adultas, que tengan, construyan una vida propia, que no se cuelguen como esos diablitos que cuelgan de la luz, que te cuelgan de los cables de luz para robarse la luz así, que no se cuelguen de la vida de los hijos, que tengan vida propia ellas, desde su realidad. Todas tenemos realidades diferentes, pero todas podemos tener una vida propia. De nosotras depende cómo la vayamos construyendo. Claro, Y sobre todo algo muy importante, que se dejen de las fantasías que a veces el mundo presenta, que toda la vida tenemos que ser bonitas, que toda la vida se nos tiene que ver la piel como de bebé, que todo. No, pues claro que vamos a ir envejeciendo. Hay un cuento que me hace mucha gracia que se llama El sombrerito rojo. Y en pocas palabras dice, antes me preocupaba por esto y si no tenía esto no salía de la casa y si no me podía poner entonces no iba a tal reunión. Dice, hoy en día me pongo mi sombrerito rojo y me salgo a la calle. Entonces, y me acuerdo que hice una reunión con unas amigas, les puse el cuento del sombrerito rojo y les regalé un sombrerito rojo chiquito que les mandé a hacer de pasta
porque tenemos que aprender a vivir con un sombrerito rojo. No tenemos por qué guardar ni seguir estereotipos que nos presente la moda. Nosotras somos valiosas por nosotras mismas y creo que esa es la forma en que hoy en día trato, a veces lo consigo, a veces no, pero trato de apoyar a las mujeres de mi edad. Muy bien. Y bueno, ¿y tú cómo te valoras? ¿Cómo crees que tú te valoras a ti misma? Porque eso también es importante. Hoy somos testigos de cómo muchas mujeres, y eso lo hemos visto en Un Día por Todas, en la investigación que hacemos, en las noticias que observamos de lo que pasa con las mujeres hoy en día, notamos una tendencia muy triste en que las mujeres no se valoran a sí mismas. Y por eso resulta que luego hay muchos problemas y se meten en muchos problemas a causa de esto. ¿Cómo crees tú que te valoras a ti mismo? Pues mira, te voy a ser sincera, Maya. Yo creo que estoy un poquito desfasada, porque a veces se me olvida la edad que tengo y me comporto como si fuera mucho más joven y que de joven ya no tengo nada, ni la facha ni la edad, pero creo que la posibilidad que Dios me ha dado de servir a los demás es lo que realmente me ha ayudado a valorar mucho mi vida, a valorarme como persona. No es tanto ni, ni, ni mi apariencia, ni lo que haya estudiado, ni mi situación de vida, que uno de mis hijos siempre me dice, mamá, qué bonita vida tienes, y sí es cierto, tengo una vida preciosa, pero yo creo que lo más importante y lo que más le agradezco a Dios es que me dé la oportunidad de servir. Yo creo que eso es lo que le da mayor valor a nuestra vida y nos hace realmente sentirnos personas valiosas, valorarnos como seres humanos, tener la capacidad de hacer algo por los demás. Y esto no es para que quienes están sentadas en una silla de ruedas digan, ay, entonces yo no valgo nada. No, todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera, la que sea. Ayer simplemente estuve en una reunión con algunas, pues éramos varias mujeres de distintas edades, algunas de mi edad, otras más jóvenes, etcétera, y platicábamos de cómo siempre podemos hacer algo por los demás y a veces sin que el otro ni siquiera se entere, simplemente porque podemos rezar por ellos. Una mujer que está sufriendo una enfermedad muy grave, muy dolorosa, puede ofrecer sus dolores por sus hijos, por sus nietos, por los sacerdotes, por la paz del mundo y está haciendo algo muy valioso, porque en lugar de estarse quejando, en lugar de estarse en una actitud de autocompasión, está dándole un valor y un sentido a su vida que aparentemente para la sociedad en la que estamos viviendo es una vida inútil porque está inválida o porque está con una enfermedad crónico-degenerativa o cosas por el estilo, pero no, podemos estar haciendo algo importante. Tengo dos pacientes, bueno, uno sí es mi paciente, el otro es un conocido, que nunca va a ser mi paciente, ahorita les voy a decir por qué. Los dos tienen una enfermedad similar. Uno ya tiene totalmente diagnosticada la esclerosis múltiple y cada vez está peor, peor. Actualmente ya anda en un carrito eléctrico o en silla de ruedas porque ya no puede caminar. El otro ya va hacia ese rumbo, porque ya camina con muchísima dificultad, camina, pues mal camina con bastón, porque ya le cuesta muchísimo trabajo, etcétera. La actitud de ambos es totalmente diferente. El que anda en el carrito o en la silla de ruedas tiene una esposa que es una santa, que lo lleva y lo trae a todas partes y lo atiende muchísimo.
La pobre mujer cada vez está más acabada de andar atendiendo al marido. Y el marido tiene una cara de amargura espantosa, es el típico enfermo que se autocompadece. Y el otro, él es el que nunca va a ser mi paciente, porque pues no, nunca. O sea, él se autocompadece y él tiene a su esclava, que es su esposa, que lo atiende. Y a toda una familia que también lo compadece y que lo ayudan en todo. Entonces, pues así nunca va a salir de esa situación porque de alguna manera ya su situación de salud le proporciona ciertos satisfactores, entonces ya nunca va a salir de ahí. Claro. Y el otro es divorciado, se divorció antes de estar en las condiciones en las que está, ya tiene pues 20 años, un poquito más de 20 años de divorciado, vive solo, porque sus dos hijos, uno vive en Estados Unidos y el otro, aunque sí vive aquí, se independició, vive solo. Y así es que esta persona, eh, él tiene unos amigos maravillosos y uno de sus amigos todavía le da trabajo. De hecho, está pensionado por incapacidad total por el Seguro Social, pero uno de sus amigos le da un trabajo administrativo muy sencillo y va 2 veces por semana a la oficina y no tienen ustedes una idea de qué actitud más positiva. Y por supuesto que él ofrece todo, se une a la pasión de Cristo, hace su reflexión evangélica todos los días. O sea, una cosa totalmente diferente. Aunque estamos hablando de las mujeres, ¿por qué los puse a ellos como ejemplo? Porque pasa lo mismo con las mujeres, no Ujú, solamente con los hombres. O sea, claro, tengo, así. tengo una vecina que es el típico diablito colgado de la vida de los hijos. O sea, porque además el marido llegó un momento, el marido viven juntos, pero por supuesto que el departamento, quien paga la renta es uno de los hijos, quien paga el seguro de gastos médicos es uno de los hijos, quien paga la enfermera que tiene hoy en día porque estuvo muy grave es otro de los hijos. O sea, les digo, es un diablito colgado, colgado de la vida. Y es una mujer que, pues yo creo que ella nunca va a sanar porque después, ¿quién la va a consentir si sana? ¿Sí me explicó? O sea, Ya, 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 ya. ya encontró su lugar. Y realmente creo que algo que es muy importante es que nosotras las mujeres aprendamos a valorarnos y aprendamos a construir el sentido de nuestra vida. Eso es lo más importante, que aprendamos a, a decir, bueno, yo quiero que mi vida sea esto. Yo he estudiado porque me gusta estudiar, pero tengo un grupo de amigas que me encantan, a propósito de que estamos hablando de mujeres adultas, todas más o menos de mi edad, a lo mejor dos o tres son más jóvenes, otras de mi edad y otras un poco mayores. Y una de ellas, que somos súper amigas desde hace años y ella enviudó, su marido era la razón de su vida, sus hijos ya casados, entonces ya se quedó sola, igual que yo, y se puso a formar junto con sus hermanas un grupo de mujeres para reunirse un día a la semana y hacer algo. Entonces, una de ellas localizó un asilo de ancianos que atienden unas monjitas de escasos recursos y hacen un bazar una vez al año y todo el año hacen algo para el bazar. Entonces, cada 8 días que se juntan es la platicadita, la cosida, la tejida, la bordada, según lo que hayan decidido hacer. Un día una les enseñó a hacer unos ositos de fieltro, otro día una decidió que hacían adornos para Navidad, otro día una les dijo, no, vamos haciendo bolsas de macramé tejidas, en fin, hacen sus cosas y tienen una vida muy bonita. Es la Ujú. ilusión de verse cada 8 días
la que no, me encantan además unas comelonas, porque un día una lleva chilaquiles, la última vez que me reuní con ellas, una había llevado un caldo de patitas de pollo, porque habían estado hablando del colágeno, y entonces ella les llevó un caldo de patitas de pollo para que vieran que ese era el colágeno más natural. Entonces, y la verdad, tienen una ilusión Claro, y están haciendo algo por otros. Le están dando un sentido a su vida, que es lo más importante. Qué va, ¿Cómo increíble, ves, Maya? qué está increíble padrísimo. testimonio. Y recientemente redactamos un blog desde Un Día por Todas, justo abordando este tipo de acciones sencillas que se pueden incorporar en la vida de todos, de la nieta, de la hija, de la hermana, ¿no? Para pasar tiempo con la persona mayor, pero no pasar tiempo de, uy, nos toca ir, ¿no? Sino todo lo contrario, de cómo puedes aprovechar, ¿no? Y aprender, y conocer a fondo más a la persona, ¿no? Desde, enséñame a cocinar, ¿no? O cuéntame esta historia de cómo te enamoraste o cómo, ¿no? Le hiciste en tal o cual situación. Y aparte, ¿no? Esta red de apoyo, ¿no? Entre personas de la misma edad, pero sirviendo, o sea, sirviendo a los demás, ¿no? O sea, abriéndose a las necesidades de la comunidad, me parece muy valioso. Me gustaría ya ir cerrando esta conversación y pues si tú coincides, Maye, a mí me gustaría preguntarte, o más bien que tú nos compartieras un consejo, un mensaje, em, tanto a mujeres, adultas mayores, que yo creo que es, pues es el tema, ¿no? Que a lo mejor no se valoran a sí mismas o que no están en el mejor momento de su vida por una enfermedad o porque se sienten solas o porque realmente están solas o abandonadas, ¿no? O sea, es una realidad dura que enfrentan muchas mujeres mexicanas. Pues si tú pudieras hablar con ellas, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Pues yo creo que una de mis primeras palabras serían, elige tú cómo quieres terminar tu vida y empieza a caminar hacia ahí. Piensa cómo quieres que te recuerden. Gruñona, regañona, agresiva, o quieres que recuerden tu cara sonriente, contando anécdotas, siendo cariñosa y apapachadora. Decide cómo quieres que te recuerden y empieza a caminar hacia ahí. ¿En dónde quieres terminar tu vida? A lo mejor, eh, ya hablo de mi caso concreto y de corazón, creo y me atrevo a sugerírselo a muchas mujeres porque es un problema que estoy viendo a mi alrededor. Elijan una casa de retiro en donde ustedes se sentirían a gusto para ir a terminar su vida. ¿Por qué? Porque si no la eligen ustedes y llega un momento en que la familia literalmente no las puede cuidar, de todos modos van a ir a dar ahí. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a estar tristes y amargadas porque no es donde ustedes querían estar. Elijan, elijan. Si yo llego a cumplir 5 años más, ¿cómo quiero estar en ese momento hasta donde de mí depende? Y si antes de eso yo tuviera una embolia, me quedo inválida, no puedo hablar, ¿en dónde me gustaría estar? Que empiecen a visitar residencias de adultos mayores para ver qué es lo que les gusta. A lo mejor les alcanza o no les alcanza la pensión que tengan, ver de qué se trata. Hay de todos los estilos, colores, sabores. Y las familias cada vez son más pequeñas, es más difícil que haya quien se pueda quedar con ustedes todo el tiempo, porque hace varias generaciones eran tantos hijos que siempre había uno o dos que se quedaban cuidando al papá o a la mamá hasta que eran ancianos,
o podían cuando menos vivir en la misma casa. Hoy en día ya no es posible eso. Entonces, piensen qué quieren hacer, cómo quieren terminar su vida y empiecen a caminar hacia esa meta. La quiero terminar de este modo, quiero que me recuerden de tal otro modo, quiero terminar mi vida en este lugar. Decide tú qué quieres hacer con tu ropa. Empieza a deshacerte de la que ya no uses. Empieza a decir dónde, a mis hijos, por ejemplo, yo les he comentado, o sea, si yo me voy yo ya tengo elegida mi casa de retiro, son las monjitas de San Camilo quienes la atienden y ya estoy ahí en lista de espera. Me han hablado 2 veces, pero le digo, no, madre, todavía no, brínqueme, pero no me saque de la lista. Pero ahí sigo en lista de espera. Es una casa preciosa que está todo adaptado para personas mayores. El elevador es lo suficientemente grande para que quepa una camilla, si te enfermas, si te tienen que llevar al hospital, lo que sea. Tiene capilla, puedes estar ahí, hay misa todos los días, o sea, cubre todas mis necesidades básicas. Todo lo que a mí me interesa lo tiene. Y además me alcanza para pagarla con mi pensión del Seguro Social. Entonces, no tengo ningún problema. Pero claro, cuando yo vea que ya no voy a poder vivir sola, que ya no soy autónoma, yo empiezo a regalar mi ropa, yo empiezo a entregar mis cosas y solo en farewell, me voy a la casa de retiro a gustísimo. Ese es el consejo que yo les daría. Piensa cómo quieres terminar tu vida y en dónde quieres terminarla, cómo quieres que te recuerden y empieza a caminar hacia esa meta. Qué increíble. Cerramos con broche de oro. La verdad es que no para nada me imaginé este consejo. Puede ser duro, ¿no? Por la etapa de vida en la que está, pero se vive muy consciente y muy presente del momento. Y a veces eso vale más que cualquier otra cosa. Yo le agradezco mucho este tiempo. Maye, no sé si tú quieras añadir algo, agradecerle o qué quieras compartirnos. No, pues nada más expresarte que realmente te admiro porque, igual que tú, yo también me formé en tanatología y justo todo esto que comentas es parte de lo que compartía la maestra en los últimos módulos del diplomado, de cómo uno tiene que ir eligiendo, aceptar, o sea, que estamos en cierta etapa de nuestra vida, en el caso de los adultos mayores eso y no es tan fácil. O sea, realmente creo que nadie nos han enseñado, en México al menos, faltamos en pañales, en poder aceptar esto que has comentado. O sea, el poder decir, esta es mi etapa de vida y esto es o sea, voy camino a que mi vida, pues lo natural es que nos vamos a ir un día todos nos vamos a ir. Y es más, o sea, si me apuras, pues nadie estamos exentos porque ¿quién te dice que vas a llegar a la vejez? ¿Verdad? Entonces, realmente, esto que nos has compartido es oro molido porque nos hace vivir conscientes, como dice Alison, de la etapa en la que estamos, a veces estamos muy apegados a nuestras cosas, tú hablas de desprenderte ya de tu ropa y todo, o sea, es increíble lo que has comentado, me parece admirable en ti, realmente te agradecemos mucho que nos hayas abierto pues tu vida, tu forma de pensar en este sentido, lo que realmente la sabiduría que estás transmitiendo para otras mujeres adultas mayores que probablemente se han sentido pues solas, que de pronto sí, pues no han recibido quizá la formación que les haga llegar a esto que tú ya llegaste, o sea, esta conciencia tan clara de esta es mi vida y la voy viviendo día tras día, pero con esta perspectiva, ¿no? Sin dramatizar que un día te vas a ir, sino simplemente viviendo muy consciente tu etapa de vida. Y pues nada más agradecerte. No sé, Ali, si tú quieras agregar algo más. No, eso sería todo. Agradezco a la audiencia que nos acompañó
en esta serie de reflexiones. Pues este fue un episodio más para Abre tus ojos, cambia tu mundo, en colaboración, bueno, con participación en colaboración con Un Día por Todas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.